Con nosotros en la fuerza de la verdad. Una información muy importante que se compartió hoy en la prensa. Yo diría que en todos los periódicos escritos y digitales. Y es que el gobierno ha anunciado que establece las metas para el periodo 2024 y 2028. Y que estos objetivos buscan convertir al país en una sociedad desarrollada para el año 2036. Bueno, por lo menos yo pienso que se está teniendo conciencia de que para el 2030 ningún país va a poder conseguir nada. Pero siendo las mismas metas que aparentan ser los mismos objetivos de desarrollo sostenible, que aparentan estar en la Ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que intentó caerle de atrás, como dicen, cumplir con la Agenda 2030, pues entonces todavía yo creo que quedan question mark, como le llaman, preguntas, cuestionamientos. Dice la prensa que las metas priorizadas son las siguientes: mantener un sistema de salud que eleve la edad promedio de la población a 77 años. La meta se ve muy interesante. Ahora, ¿cuáles son las acciones? ¿Y cuánto cuestan esas acciones? ¿Y en qué tiempo se van a implementar las acciones? ¿Qué tiempo se necesita para poder asegurar que esto pueda pasar o acercarse? ¿Cómo sabemos si esto se está logrando? Porque no se trata del monitoreo. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuál es el tamaño de la población? ¿Serán esos los indicadores que nos van a decir a nosotros si la salud se está elevando? ¿Cuántas personas están visitando las clínicas, los hospitales, los centros médicos? ¿Cuánto tiempo dura, digamos que un proceso de servicio de salud a nivel hospitalario o a nivel de clínica, y que las clínicas y los hospitales se vean sin gente porque la gente está en salud? O si es todo lo contrario. Se dice, por ejemplo, y se ha dicho recientemente, que las clínicas y hospitales están llenas ahora mismo con el tema de esa gripe que anda y que mucha gente está enferma, problemas respiratorios serios que mucha gente tiene. Entonces, una sola meta, y fíjese que solamente leí la primera, puede implicar muchas cosas. Pero una segunda meta, una política integral de seguridad ciudadana que mantenga la tasa de homicidio en un dígito por cada 100.000 habitantes. Es decir, que de cada 100.000 habitantes haya un dígito en términos porcentuales que tenga que ver con homicidio, personas que mueren porque otra lo mata. ¿Cuáles son las acciones que se van a seguir para esto? Se va a desarmar la población. La gente va a comer en su casa con cubiertos de plástico, porque los cuchillos van a desaparecer, las armas blancas no van a existir. ¿Qué medidas se van a tomar preventivas? Porque una cosa es la detección del problema y otra cosa es la prevención del problema. Y con este incremento emocional, psicológico y real de la violencia en República Dominicana, que tiende a aumentar gracias a una serie de medidas que se toman, que irritan la población, si se sigue con esa política, con esa cultura de que hay que demostrar que se tiene poder y ejercerlo, lo que estamos nosotros hostigando más a la población, quitándole más posibilidades de esparcimiento y al mismo tiempo generando más violencia. Eso es aparte del tema que tiene que ver con que el dinero no alcanza y con que usted va al supermercado en esta semana y trae menos fundas comprando los mismos productos y con el mismo dinero. Disminuir el déficit de vivienda. Oiga, eso es un reto demasiado grande. El déficit de vivienda. ¿Cómo se determina el déficit de vivienda?
¿Cuántas personas existen o están en el proceso de emancipación que requerirían una vivienda? Eso se tiene calculado. ¿Cuántas personas hay en edad de emanciparse que no lo han hecho? Muchos de ellos porque no entienden, no tienen la forma de conseguir una vivienda. ¿Cómo se reduce el déficit de vivienda? Solamente construyendo. ¿Y qué ganamos con construir viviendas si las personas no pueden adquirirlas? Si las personas no tienen el empleo o la capacidad de producción para poder comprarlas. Porque hayan viviendas vacías, se reduce el déficit de vivienda. Consolidar la clase media del país, aumentando del 40% actual a un 50% de la población y llevar la tasa de pobreza general a 15%. Es decir, que si nosotros logramos que la clase media crezca de un 40 a un 50%, ese 10% adicional eran personas que eran pobres y que ahora serían clase media. Oiga, es interesante esta meta, porque todas las medidas que se están tomando hasta ahora, incluyendo la retirada reforma fiscal, sencillamente atenta contra la salud de la clase media y la empobrece. Y por eso la clase media se paró en dos patas. Y financiar todas estas actividades manteniendo o reforzando, ¿verdad?, la clase media para hacerla más fuerte, no admitiría una reforma fiscal, ni en este año ni en los 4 años subsiguientes. O sea que hay temas ahí que son fundamentales, que sencillamente, aunque estén declaradas en esa estrategia nacional de desarrollo, lograr que las cosas se hagan implica una serie de acciones que podrían lucir contradictorios. Imagínese usted declarar la República Dominicana libre de hambre y erradicar los pisos de tierra en los hogares, eliminando así la pobreza extrema en el país. Imagínese usted, eso podría lograrse, evidentemente, financiada por el empobrecimiento de la clase media. No hay otra manera. O más endeudamiento, lo que implica pérdida de soberanía. Pero independientemente de todo, las metas están interesantes. El reto es interesante. Lo importante aquí es conocer, y que no sea un secreto de Estado, conocer para cada uno de estos objetivos cuáles son las líneas de acción y que el pueblo esté de acuerdo con ellas. Porque si no vamos a seguir en lo mismo. Cada vez que se quiere implementar una política transversal o una política específica o una medida que le haga daño a la clase media va a reaccionar. Entonces todo esto va a quedar en retórica y como ha quedado hasta ahora, en una utopía. Ningún país ha podido acercarse a las metas que se plantearon en la Agenda 2030. Y estas metas que están aquí, estas 12 metas que se están planteando, tengo casi la seguridad de que todas se relacionan con esa misma Agenda 2030 y esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Quizás esto se ha dicho como respuesta a lo que algunos legisladores habían dicho en el día de ayer, que ese presupuesto para el año 2025 no tenía ni pie ni cabeza y que no permitía darle cobertura a las verdaderas necesidades nacionales. Pero independientemente de esto, sabemos que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo posible, y ha quedado clarísimo que ningún país en la Tierra, en ninguno de los 5 continentes, se ha podido acercar a la utopía que se ha planteado en la Agenda 2030, y que lejos de estos temas, lo que se han logrado ha sido sencillamente esclavizar más a los pueblos,
haciéndolos más dependientes de los gobiernos e incluso implementando ideas globalistas que atentan hasta con la seguridad jurídica de los pueblos y sus soberanías. Gracias por escucharnos en el día de hoy con estos comentarios en La Fuerza de la Verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos con estos comentarios en La Fuerza de la Verdad.